de una manera similar, ¿verdad? Como lo hacemos aquí, nada más que aquí nos vamos libro por libro, capítulo a capítulo, versículo a versículo, y eso nos lleva en un paso más lento a través de la palabra del Señor. El cometido aquí arriba es mostrar a Jesús. Al rato, si quieres, se da una vueltecita. Aquí hay una plaquita que dice Juan 12:21. Queremos ver a Jesús. Por eso estamos aquí. Porque es el centro de nuestro culto, del pensamiento cristiano. En base a eso es que le quiero pedir que vaya al capítulo 7 de Hechos. Porque la defensa de Esteban ante el concilio, ante el Sanedrín, es una defensa que apunta a Cristo. No es un mero recuento histórico, es una defensa de Cristo. Permítame hacer un comentario a la inversa de lo que dije el martes pasado. El martes pasado, mientras que examinamos la segunda carta de Pablo a los Corintios, en su quinto capítulo, yo les decía, bueno, hermanos, la defensa de Pablo de su ministerio está hecha desde un punto doctrinal, y así habla allí. Pero la defensa de Esteban está hecha desde un punto histórico. De hecho, Esteban hace uso del Antiguo Testamento en todo su discurso. Por cierto, que es el más largo discurso o sermón de todo el libro de los Hechos. Y él lo hace desde un punto de vista histórico. Nada como arrojar luz del Evangelio en las páginas del Antiguo Testamento, porque entonces Cristo empieza a brillar. Como si se nos hubiera caído la... ¿Cómo le dicen ahora? Brillantina, le decíamos antes, pero ahora le dicen de otra manera. Oh, perdón, glitter. Gracias, no es cierto. El glitter, como se le dice, ¿no? Los brillitos. Usted se le cayó allí y cuando usted toma la luz del Evangelio y le echa en el Antiguo Testamento, empieza a brillar por todos lados Cristo. Eso es lo que hizo Esteban. Esteban tenía muy claro hacia dónde quería llegar y no aguantaron la conclusión. No aguantaron la conclusión. En el capítulo 7 del libro de los Hechos, usted va, por favor, conmigo, por un momento solamente, al versículo 51. Y leo lo que dice el versículo 51 al 54. Vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. ¿A cuál de los padres no persiguieron ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora os hicisteis traidores y asesinos. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardasteis. Al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Esteban lo que está haciendo es guiar todo este discurso hacia una confrontación con los pecados del Sanedrín. Ellos no lo saben, pero están recibiendo una presentación para arrepentimiento. Aquí están sus pecados, arrepiéntanse. Pero no le dieron tiempo a Esteban de hablar claramente del Señor Jesucristo y la gracia y misericordia que hay en él. Cerraron sus oídos desde antes y dijeron no. A través de los siglos ha habido quien ha escuchado el Evangelio y por la soberana elección del Señor y su gracia ha venido a la salvación. Y ha habido quien ha escuchado el Evangelio y ha cerrado sus oídos y ha dicho basta. Y las gargantas han sido cortadas de muchos que han hablado la palabra del Señor. Y Esteban hace referencia a eso. Ustedes han silenciado a los enviados de Dios. Ustedes y sus padres han preferido matar a los profetas que Dios les dio para ya no oír lo que tenían que decir. Sigue sucediendo. Más allá de las expresiones y posturas políticas, una garganta de un predicador fue cortada esta semana y usted conoce la noticia. Me gusta escuchar el podcast de Albert Mohler, da un sentido teológico a las noticias del periódico. Platicó que estuvo en varias conferencias con este otro hermano y
y lo vio venir de el teísmo al cristianismo. Él creía que era bueno que hubiese un Dios, pero a los años creyó en Jesucristo. No aguantaron. No aguantaron. Hay quien dice que uno de los sitios más peligrosos para predicar son las universidades. También se cortan gargantas en universidades. Esteban no lo sabía, pero su sermón no iba a llegar a la conclusión. Pero no estaba allí para preservar su vida, estaba para predicar el Evangelio. La semana pasada hablábamos de vivir en este mundo como peregrinos y extranjeros. Una renuncia al mundo y la vista puesta en las cosas eternas. Porque no estamos aquí para preservar la vida o tan siquiera un estilo de vida. Estamos aquí para hacer luz. Usted viene aquí como el cargador. Cada que termino el estudio, bajo allá, ¿verdad? No se crea que me bajo a desayunar, bajo a estar en ayuno y oración. No, no es cierto, como todos me bajo a desayunar. Pero cuando vengo de subida, alguno de nuestros jóvenes que colaboran con nosotros en el audio y video, le cambia las pilas a este aparatito que es el micrófono, por unas que están frescas. Usted y yo no podemos venir el domingo a recargar las pilas. La pila tiene que estar recargada todos los días allá en casa. Pero sí venimos a recibir algunos recordatorios. Y es que aquí en la hoguera se siente el calorcito, pero luego cada uno de esos carboncitos tiene que ir a encender otros fuegos. Esteban estaba encendido por el Señor. No hay una descripción física de Esteban, hay una descripción espiritual. Su carácter en Cristo opacaba todo lo demás. Se nos dice que era un varón lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, de gracia. El favor de Dios estaba con él. Hasta la gloria de Dios resplandeció en su rostro por un momento. Pero no se nos dice si era altote, si era chiquito, si era fortachón, si era delgadito. Pero se nos dice el carácter de Cristo que irradiaba de él, la aspiración del creyente. Él utilizó el ejemplo de Abraham para hablar de vivir como peregrinos y recordarle al Sanedrín: ustedes están enamorados de este mundo, ustedes que deberían ser los líderes y guías espirituales del pueblo tienen un corazón materialista y están aferrados a este mundo. Y ahora les va a citar el ejemplo de José. Me acompaña en la lectura de Hechos 7, capítulo 7, versículos del 9 al 16, por favor. Pero como lo que va a ser leído es la palabra de Dios, si le es posible ponerse de pie. Por respeto a lo que va a ser leído, no por el que lee, acompáñeme en Hechos 7 del 9 al 16. Dice así: y los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él. Y lo rescató de todas sus aflicciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y éste lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Entonces vino hambre sobre todo Egipto y Canaán, y con ella gran aflicción, y nuestros padres no hallaban alimentos. Pero cuando Jacob supo que había grano en Egipto, envió a nuestros padres allá la primera vez. En la segunda visita José se dio a conocer a sus hermanos y conoció a Faraón el linaje de José. Y José, enviando mensaje, mandó llamar a Jacob su padre y a toda su parentela, en total 75 personas. Y Jacob descendió a Egipto y allí murió, él y también nuestros padres. Y de allí fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que por una suma de dinero había comprado Abraham a los hijos de Hamor en Siquem. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra y que complete aquello para que lo enviaste en nuestro corazón para tu gloria. Amén. Tome su lugar, por favor.
Si el Señor lo permite, esta semana estaré dando clases a mis alumnos de Estados Unidos. Tendré que partir el día de mañana. El fin de semana aquí nos vemos, pero tendré que ir a dar clases, y algo que me tiene muy emocionado es que a los predicadores nos gusta hablar de predicación, y de las lecciones que tendré que compartir es cómo los predicadores bíblicos armaban sus predicaciones. Sí que ha sido muy útil estar ahorita leyendo y releyendo y releyendo el discurso de Esteban, que además es una predicación, no es solamente una defensa legal, es una predicación para transformación de las almas, y por eso él apunta a lo que ya leí, que es una confrontación del pecado en este grupo del concilio, del Sanedrín que tenía frente a sí. Pero él cita un segundo ejemplo, el ejemplo de José. Uno podría preguntarse, ¿por qué José? Bueno, en su discurso, en el flujo que lleva de pensamiento que lleva Esteban, él ahora quiere probar una cosa, que el pueblo de Israel tenía una fama bien cultivada de siglos de rechazar el mensaje del Señor, que de principio no lo aceptaban, sino que lo rechazaban. Aquellos que se sentían muy religiosos, muy entendidos de la ley, Esteban está a punto de decirles, y Dios ya les envió su mensaje, su mayor mensaje, y ustedes han hecho lo mismo que hicieron todos sus ancestros. Es más, su punto quedará probado en ese mismo capítulo 7, en el versículo 54, cuando se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él, y luego en el versículo 57 y 58, cuando deciden llevarlo a apedrear. Ustedes no escuchan y están siguiendo el mismo patrón que llevó al envío de profeta tras profeta, que no fue oído y que luego llevó al exilio como consecuencia. Al arrancarnos de esta tierra que ustedes dicen nos identifica y nos hace súper especiales ante Dios, ya la hicimos, vivimos en la tierra prometida, tenemos la circuncisión, estamos del otro lado. Y se olvidan que es un culto diario, es una entrega diaria. Y se olvidan de escuchar a los mensajeros que el Señor les ha enviado, y sobre todo al mensaje encarnado que Dios ya envió, a Cristo Jesús, la palabra encarnada. El acusado se convierte en el acusador. Ustedes me trajeron para ser enjuiciados, pero ustedes son los que están bajo el juicio del Señor. Tienen que responder. Y permítame decirle y recordarle, porque el sábado hay mañana de evangelismo. Cuando se predica el evangelio, usted está poniendo una encrucijada ante las personas. Se abren dos caminos, la aceptación o el rechazo. Y por supuesto, y rogamos que en la misericordia del Señor, quienes rechacen, no rechacen para siempre, sino que en un momento el Espíritu del Señor les atraiga salvación. Sin embargo, en ese momento ya no hay excusa ni pretexto. Ya saben. Como todo el que se siente en estas bancas semana tras semana, o sillas semana tras semana, ya sabe. No hay pretexto. Cada semana hablamos de Cristo Jesús. Y hay de nosotros si algún día le cambiamos el tema. Tiene que ser lo mismo. Pero ellos tenían una fama de rechazar a los mensajeros. Y Esteban está a punto de mostrárselos. Puesto que en el versículo 7 y 8 dice de este mismo capítulo, les dijo, pero yo mismo juzgaré a cualquier nación de la cual sean esclavos, dijo Dios, y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Palabras de Dios a Abraham, y Dios le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham vino a ser el padre de Isaac, y lo circuncidó al 8º día, e Isaac vino a ser el padre de Jacob, y Jacob de los 12 patriarcas. Versículo 9, ya hizo la conexión entre Abraham a los patriarcas, bueno, Isaac y luego Jacob. Y los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus aflicciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y éste lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Por favor, note que en los versículos 9 y 10 que le acabo de leer en voz alta, dice, ¿cuántas veces la palabra Egipto o el nombre Egipto? 3.
Pero si usted le sigue al versículo 11 aparece otra vez, y en el versículo 12 aparece una vez más, y en el versículo 15 aparece una vez más. En estos pocos versículos, Esteban menciona 6 veces el nombre Egipto. Eso es un dato, no solamente es una curiosidad, ese es un dato importante para su defensa, para su discurso. Porque así como Abraham en Ur y luego en Harán ya tenía comunión con Dios, en Egipto José seguía teniendo comunión con Dios. Y se nota en el hecho que dice, ¿verdad?, cómo llegó para allá. Historia que usted conoce. Esteban sabe que no está hablándoles algo nuevo y que con sencillas referencias ellos van a entender y van a comprender de quién y de cuándo les está hablando. Así que omite muchos detalles. Por ejemplo, y usted lo leyó conmigo, cuando hable de que la segunda vez ya se dio a conocer, él no habla de la copa que escondió y déjenme aquí a Benjamín y váyanse los demás. Y él no habla, él omite esos detalles porque sabe que todo el mundo lo sabe. Ya lo conoce. Interesante, un detallito nada más, hermanos, para que se deleite, para que vean cómo hay de ángulos para entrarle a esto. Este predicador omite ciertos detalles históricos porque va persiguiendo un punto. No porque no sean importantes, sino porque tiene un punto que perseguir. A veces en nuestra predicación evangelística damos algunos detalles que pueden ser enseñados en el discipulado. Usted persigue el punto en cuestión. Esteban nos da un ejemplo así. Podríamos seguir con otros, pero permítame decir lo siguiente. En el versículo 9 les recuerda cómo sintieron envidia. Usted se acuerda de eso, ¿verdad? Usted se acuerda que José, a quien lo vemos aquí ya como en su papel de redentor, del salvador de su familia, si me permite decirlo, ocupar esos dos adjetivos para referirme a José. Aquí ya aparece así, moldeado por los años de sufrimiento y por la comunión con Dios. Pero si usted va a Génesis 37, encuentra un adolescente entre 16 y 17 años que les decía, pues ¿qué creen? Hermanitos, un día todos ustedes se me van a postrar. ¿Y qué creen? Papá y mamá no se van a librar. Un día todos me van a servir a mí. ¿Cómo ven? La actitud de José tampoco parece haber sido la mejor. Pero Esteban utiliza esa ocasión para hablarles de cómo los patriarcas se rebelaron contra el propósito de Dios. Mire, Abraham, luego de él, Esaú y Jacob, quien llegó a ser Israel. Entonces dejamos a un lado Esaú y nos seguimos con Jacob. Y de Jacob lo que dice el versículo 8, los patriarcas, los 12 hijos. En vez de que los otros 11 hermanos se regocijaran de decir, miren la gracia de Dios, que todavía va a continuar la línea a través de uno de nosotros, en el sentido de la comunión con Dios, se enfurecieron contra él y le tuvieron envidia de su posición, pero no de su relación con Dios. Le tuvieron envidia de que éste iba a ser el exaltado por Dios, pero no tuvieron envidia de decir, ay, cómo anhelaría yo que también el Señor. No, porque además de todo, la comunión con Dios estaba como una oportunidad para todos ellos, pero su enojo no fue ese. Dice, tuvieron envidia de José y lo vendieron. Por favor, y si usted toma notas sobre todo, pero si usted está acá poniendo atención y quedándoselo en su cabecita, ponga atención a esto. El problema con la actitud de los patriarcas, de los 11 hermanos de José, fue tenerle envidia de su posición y anteponerlo al cumplimiento de los pactos de Dios que continuaría. Los sueños que tenía José eran promesas que decían, voy a seguir actuando a través de esta familia. Y en vez de que ellos se regocijaran, se gozaran y se alegraran y dijeran, el Señor no se va a apartar,
a uno de los más jovencitos, lo ha escogido para continuar desarrollando su plan. Dijeron, no, porque y además está duro y dale con la misma cosa. Y se opusieron al mensajero, a la misión y a la meta que Dios tenía delante de ellos. Y trataron de acabarla. Ahora, usted va a decir, pastor, ¿cómo que trataron de acabarlo? Antes intervino Judá, pero ellos lo querían matar. Y el otro fue el que les dijo, no, espérense, es nuestro hermano. Mejor miren, vamos aquí a sacrificar un animalito y con su sangre embarramos las ropas de José y se las llevamos a nuestro padre y le decimos que ya se murió, pero no lo matemos, mejor lo vendemos. Y pasaban por allí unos vendedores madianitas y dijeron, llévatelo, ¿verdad? ¿Por cuántas piezas? Es que no hubo desayuno y poco café, ¿verdad? Porque si no ya me hubieran respondido, ¿cuántas? Las mismas que el Señor Jesucristo. 30 piezas de plata, igual. Hay paralelos entre José y nuestro Señor Jesucristo. Rechazado por sus hermanos, vendido por sus hermanos José y por uno de ellos, Judas, nuestro Señor Jesucristo. Pero espérese tantito, porque van con Jacob y le dicen, tu hijo José ha muerto. Y se entristece muchísimo porque le tenía una consideración especial. ¿Por qué? Exacto, bien, no, hoy están descafeinados, esa es la cosa. Necesitamos vender café. Mándeme, hermana. Era el hijo de la esposa que él verdaderamente amaba, que se llamaba Raquel. Pues cualquiera, ¿verdad? Cualquiera. Entonces por eso le tenía un gran aprecio, un aprecio particular, e incluso cuando nacen sus hijos después y Jacob los conoce y pronuncia bendiciones, bendice a los dos hijos, a Efraín y a Manasés. Cosa que no hizo con ninguno de los otros, ¿eh? Ninguno de los otros los bendijo a sus hijos como a los hijos de José. Toda esta furia, toda esta envidia llegó a un plan donde no lo mataron porque Dios tenía propósitos, que luego José dice, ustedes no me enviaron para acá, Dios me envió para acá. Pero espéreme tantitito. La intención de ellos de matar a José se parece a otros que han intentado impedir los planes de Dios por medio de la aniquilación o la muerte. ¿Como quién? Como Faraón. ¿Como quién? Como Herodes. Entonces no me los ponga en una consideración especial, porque el punto de el punto de Esteban es específicamente ese: decirles, sus patriarcas, nuestros padres se comportaron de la peor manera, queriendo frenar los planes de Dios. Dios tenía su mano sobre José, es lo que dice el versículo siguiente, que le rescató. Pero ellos estaban decididos a frenar las cosas. No entendían siquiera las implicaciones que hubiera tenido matar a José. Aquí entre usted y yo, porque les está diciendo, ustedes intentaron hacer lo mismo al matar a Jesús. Y ustedes van a querer silenciarme a mí y a todos los cristianos. Porque después de la muerte de Esteban se vino una persecución sobre los cristianos. Yo le preguntaba, ¿quiere ver a México rendido a Cristo? ¿Y qué tal si que para eso suceda se requiere el martirio de muchos de nosotros? Aún así diríamos, México para Cristo, porque yo era niño y ya escuchaba México para Cristo. Y todavía nos debería dar vergüenza como pueblo cristiano que aquí en el traspatio de la Huasteca tengamos tantos y tantos pueblos no evangelizados. Pues ¿qué hemos estado haciendo? No digo que sí se han hecho muchos grandes y buenos esfuerzos, tampoco quiero desdeñar la obra de generaciones enteras de creyentes, pero como que los que estamos vivitos ahorita nos queda mucho por hacer para empujar tantito más para allá,
las fronteras hasta donde ha llegado el Evangelio en este país. Celebremos a México, pero pidámosle al Señor que los creyentes lleguemos a todo México. Coca-Cola ya llegó, Telcel también. Y el Evangelio tiene que llegar también. No, pero Coca-Cola y Telcel tienen mucho dinero. Cristo tiene más. Cristo tiene más. En fin, el punto de Esteban es claro. Ustedes, como sus padres, han querido detener el plan de Dios. Pero la mano de Dios estaba con él. Pero Dios, dice el final del versículo 9, estaba con él y lo rescató de todas sus aflicciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón. Tema es fascinante. Escuche esto. Rescató, lo sacó, lo arrebató. Fue Dios quien arrebató a José de las manos de sus hermanos. Fue Dios quien arrebató a José de la furia de Potifar. Fue Dios quien sacó a José de la cárcel y le dio favor para que estuviera un día como primer ministro de Egipto, apenas abajito de Faraón. Faraón era el muñequito de pastel, José era el que corría con todo el show. Él se encargaba de las cosas. ¿Por qué? Pues porque Dios estaba con él. Ahora dice allí de sus aflicciones. Palabrita dominguera, apúntele. La misma palabra aflicción, bueno, traducida allí como aflicción, es la que aparece en otros lados como tribulación. Estrujar, aplastar, machacar. Dios lo rescató de su tribulación. ¿Y sabe quién terminó metido en una tribulación años después? Egipto. Pero luego le platico eso. Al rato me regala tiempo y le invito a un café y le platico por qué una gran tribulación vino sobre Egipto. Y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón. Gracia no es nada más caerle bien. Gracia está aquí en el Nuevo Testamento y quiere decir el favor de Dios y el poder de Dios con José. Él no interpretaba sueños porque fuese muy inteligente o tuviera una imaginación muy grande. Interpretaba sueños y conocía sueños por el favor de Dios. Siglos después de José vendría un varón llamado Daniel, de quien se decía, hay un hombre que puede decirte. Y cuando se presenta ante Nabucodonosor, le dice, pues tú, rey, debes saber que hay un Dios, que revela los sueños. Ese mismo Dios de Daniel es el mismo Dios de José. Yo no sé si Daniel pensaba, mientras que oraba y pedía el favor del Señor, Señor, ayúdame porque como le hiciste con José, tienes reputación de poder hacer estas cosas, Señor, así que ahora échame la mano a mí, aquí nos van a matar a todos. Pero entonces le dio gracia y le dio sabiduría. José además fue el que diseñó el plan de cómo almacenar grano para tener, y fíjese que es algo bien interesante, el relato del Génesis dice que hubo sequía en Canaán y en Egipto. Jacob y su familia, o Israel y su familia, estaban en Canaán. José estaba en Egipto. A decir de los hermanos que conocen de estos temas, eso es prácticamente una imposibilidad, no puede haber sequía en ambos lados. Porque Egipto es regado, ¿por qué? Hasta el día de hoy. ¿El río qué? Nilo y Éufrates. El Nilo. Pero Canaán es regado ¿por qué? Por la lluvia. Entonces, que ocurran las dos al mismo tiempo, dicen, fue la mano de Dios que creó las situaciones para el desarrollo del plan divino. Porque no tendrían por qué estar en la misma situación al mismo tiempo estos dos sitios. Así que fue la mano de Dios y fue creando las circunstancias, pero también exaltando, si me permite decir esa palabra, exaltando a José para colocarlo en una posición tan elevada que solo el faraón estuviese por encima de él y entonces pudiese, con la sabiduría divina que Dios le concedió, armar el plan de supervivencia, que además no era ajeno que muchas naciones y muchos pueblos vendrían a Egipto para ser socorridos. Es más, en tiempos del Imperio Romano, Egipto, ellos conocían de esto, estaban en ese tiempo, en el tiempo de Esteban,
Egipto seguía siendo el almacén de grano del mundo y muchos iban para allá a comerciar y a traer de Egipto. Esa fue la fama que por siglos y en tiempos de José ya era conocido así. Y lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Entonces vino hambre sobre todo Egipto y Canaán, y con ella gran aflicción, y nuestros padres no hallaban alimentos. Momentos técnicos aquí hay dos. Primero, gran aflicción es la misma expresión que se utiliza para hablar de gran tribulación. Cuando el Señor dijo, y habrá gran tribulación, estaban metidos en un problemón. Y le voy a decir algo más. El segundo momento técnico, cuando dice que no hallaban alimentos, si nosotros lo escucháramos en el idioma que está escrito esto, y que lo dijo Esteban, este momento sería un momento dramático. Si estuviese una película hecha de esto, sería para el piano. ¡Tatán! Ay, además se puso fea, se puso tensa la cosa. Porque habla de una búsqueda constante donde no hay lo que se busca. Y se está acabando el tiempo, y se están acabando las provisiones, y si no encontramos alimento, todos se van a morir. Y estas familias tenían hijos chicos. No sé qué fue eso, pero cayó en el momento justo. El drama se siente. Entonces, ¿se imagina usted lo que está diciendo? Por todos lados hemos salido y no lo hay. Me platicaba mi papá de la muerte de nuestro abuelito Adán en Semana Santa, porque no hubo medicina. Estaban cerradas las farmacias. Viernes o sábado santo, ¿verdad? Viernes. Por antes, cuando era Viernes Santo, todo se cerraba, hermanos. Ni el gallo cantaba en Viernes Santo antes. No trabajaban ni los gallos. Entonces nuestros padres salieron a buscar medicamento sin encontrar, sabiendo que su padre en casa lo necesitaba. No me imagino mi papá nos contó la historia con tranquilidad y todo, pero él era un muchacho de 18 años cuando eso ocurrió. Yo no me imagino la angustia que se ha de ver agolpado de ir farmacia por farmacia a tocar la puerta y no lo hay, y a la siguiente y no lo hay, y tampoco era como pues ponle el Google Maps a ver dónde están todas las demás farmacias. Eso no existía. ¿Dónde sabes que hay otra? ¿Dónde has visto otra? Y síguele buscando y no lo hay, y el tiempo se está acabando. Ese drama es del que habla Esteban. Salieron a buscar alimento y no lo hay aquí, y no lo hay allá, y no lo hay, y no lo hay, y no lo hay. Hasta que llegaron a Egipto, cosa que no debió haber sido fácil tampoco para ellos. Le voy a decir por qué. Primero, por la distancia, pero en segundo lugar porque ellos tenían promesa, ¿cierto? Al bisabuelo Abraham se le dijo que vamos a vivir aquí y aquí vamos a ser prosperados. No deberíamos tener que salir de aquí. Entonces hay un impedimento para ellos también de decir, ¿cómo nos vamos a ir a otro lado? Yo sé, hermano, que dice, ay, pastor, pues como que le saca mucho allí. Pues es que es la meditación y la reflexión que tenemos que hacer. Y entender y conectar los textos y lo que ya sabe con lo que está aquí. Entonces vino hambre, y esta hambre es para consumir. Imagínense la angustia de ir viajando con la familia y decir, pues tampoco hubo aquí, pues vamos a tener que ir para el otro lado. Y cada vez las porciones que comemos son más pequeñas. Y cada vez los padres se privan más para que los hijos tengan un poquito más. En esa angustia y en esa situación se ven cuando dice el versículo 12, pero cuando Jacob supo que había grano en Egipto, envió a nuestros padres allá la primera vez. No debe haber sido fácil. En la segunda visita, José se dio a conocer a sus hermanos y conoció Faraón el linaje de José. Y aquí hace un corte muy grande en la historia. Le quita la parte donde llegan y él los reconoce y se va y llora, y luego regresa y los ve y les arma allí el cómo tienen que traer a Benjamín porque no había sido enviado. ¿Se acuerda que Jacob dijo, no, pues si se mueren todos estos,
como quiera, ¿no? Pero Efraincito no. Efra no, pues, perdón, Benjamincito no. Pues ese no. El Benji. Ay, perdón. Ese no, ese se queda. Que vayan los demás. Pero José quiere saber si sigue vivo su padre y si quiere saber si sigue vivo su hermano. Entonces dice, pues tráiganlo. Y ahí van. Y en la segunda vez, esas palabras, hermanos, otra vez tan dramáticas. Yo soy José, su hermano. Y se les da a conocer. Ahora, ¿por qué no lo conocían? Pues porque lo dejaron ir muchachito, ¿no? 17 años más o menos. Los papás nos dicen, se te cayeron los dientes de leche. Yo sé que no son de leche, pero sí de eso. Se cayeron los dientes de leche. Como quiera te va a salir otro. Cuando uno está adolescente todavía tiene cuerpo de leche, ¿no? Falta que salga el que ya se va a quedar, ¿verdad? A mí me brotó de más, pero pues esa es otra cosa. Y entonces es difícil reconocerlo. Ahora es un varón de unos 39 años de edad, 40 tal vez. Pero además que está vestido, y la palabra elegante, hermanos, es ataviado, ¿verdad? Como egipcio. Entonces no es nada más la vestimenta, es también el raparse la cabeza y un poco de sombra. Usted sabe, conoce cómo eran las costumbres de los egipcios. Gracias a Dios eso ya no lo hacemos, ¿verdad? Estaría aquí el pastor con sombras en los ojos. Pues no, pues ¿qué pasó? Pero no lo reconocen. Él se les da a conocer. En la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos. Y conoció Faraón el linaje de José. Hasta aquí había sido un esclavo enviado de quién sabe dónde. Pero ahora sabe que tiene un trasfondo y conoce a la familia. Y le tienen muy alta estima. Y Faraón hace muchas concesiones para José y para su familia, para que vayan allá a pastorear rebaños. Acuérdense que para los egipcios no era un trabajo muy bien visto, entonces los mandan, sí, darles un pueblo, pero allá apartaditos de todos. Pero tiene favor con ellos, les rescatan, les salvan la vida después de la hambruna que estaban viviendo. Y dice el versículo 15, y José enviando mensaje mandó llamar a Jacob, su padre, y a toda su parentela, en total 75 personas. Y aquellos que conocen la palabra del Señor y que les gusta jugar maratón bíblico, dicen, ¿75? ¿Cómo 75 si la Biblia dice en otros textos 70? Por ejemplo, en Génesis 45 dice 70. ¿Por qué sale aquí Esteban diciendo que son 75? Bueno, como le he dicho, ¿verdad? Algunos que le ponen peros a la palabra del Señor sí se han tomado la molestia de leerla, otros no, otros nada más por gusto. Pero aquellos que sí se han tomado la molestia dicen, épale, aquí hay un error. No es un error, es un conteo diferente. Permítame decirle por qué. Bueno, pues porque la familia de Jacob, en realidad se puede leer este texto como, bueno, pues redondeó. Hay mejores explicaciones que simple y sencillamente y llanamente decir, Esteban redondeó los números. Y yo le quiero mostrar cómo si era una cuenta posible. Aquí le va. Jacob, los propios hijos de Jacob en sí ya eran 12. Los nietos que da cuenta la escritura eran 72. Ahora, también había ya 4 bisnietos nacidos en Canaán para el tiempo de la migración. Esto da un total ya de 66. Manasés y Efraín, que habían nacido en Egipto, ya son 68. Jacob y su esposa ya llevan el número hasta 70. Sin embargo, en la Septuaginta se añaden 7 nietos más del primer ministro, o sea, José, que habría omitido a Jacob y a su esposa en esta cuenta, lo cual da un total de 75. En vez de ser 77, si usted quita a Jacob y a su esposa. ¿Por qué? Bueno, lea con cuidado lo que dice allí.
Jacob, su padre y a toda su parentela, en total 75 personas. No parece más bien que haya quitado a Jacob, puesto que lo menciona aquí, pero a lo mejor quitó a José y a su esposa, y entonces da el total de 75, porque él es el que mandó llamar. No es un error, es un conteo diferente del que se hace en pasajes del Antiguo Testamento. Ahora permítame decirle algo que sí es importante reconocer, es que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. No puede ser un error, y esto quedó como palabra inspirada de Dios en la pluma de Lucas, entonces no puede ser un error. La explicación tiene que ser, siguió un conteo diferente. Continúe conmigo. Y Jacob descendió a Egipto y allí murió, y también nuestros padres, y de allí fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que por una suma de dinero había comprado Abraham a los hijos de Hamor en Siquem. Usted no lo vio, pero nuestro pastor Isaac me hizo cara de complacencia y de sé que viene algo bueno, y sí, viene algo muy bueno. Porque el texto que habla de José lo termina redondeando mencionando Siquem. ¿Va a haber boletos en la kermés o algo así? ¿No, verdad? Bueno. Entonces le vamos a tener que dar doble porción de donitas para su café o algo así, al que me diga en qué parte estaba ubicado Siquem durante el tiempo de Esteban. Aquel varón ya sabe y se le está haciendo agua a la boca por decírmelo, pero lo estoy frenando, por eso no quiero ni voltearlo a ver. El pastor Isaac estaba ubicado en Samaria. Así que es otra piedrita para el costalito del Sanedrín. Porque José les está diciendo, ustedes y yo nada más estamos en medio del plan divino, pero no somos el plan divino en su totalidad. Dios siempre ha tenido a otras naciones en su pensamiento, empezando con Ur, con Abraham, siguiéndole con Harán, con Abraham, siguiéndole con con José en Egipto, y además todos ellos dijeron, nuestros huesos se los llevan y los van a meter en una cuevita que Abraham compró y que al día de hoy está situada en Samaria. Y a los judíos nada más de decir Samaria les salían fuegos en los labios. No les gustaba. Esa es una raza impura. Se sienten judíos pero están mezclados con otros, entonces somos más bien como primos. No son de los nuestros. Todo mundo evitaba pasar por ahí excepto el Señor Jesucristo. Todo el mundo le daba la vuelta. Era más fácil, era más corto el camino por Samaria, pero le daban la vuelta. No los querían. Les llamaban perros. Son los perros samaritanos. Son una raza impura, contaminada. Se aliaron con nuestros enemigos. Ellos conocían estas historias. Y Esteban dice, pues sí. ¿Y dónde creen que están sepultados nuestros héroes nacionales? En Samaria. Esteban no tenía forma de saber esto, pero usted y yo sí. Que en el capítulo 8 del libro de los Hechos, la palabra de Dios llega hasta Samaria. Y llega a través del único hombre que se le llama el evangelista. Dice Hechos capítulo 8, versículo 4. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había gran regocijo en aquella ciudad. Llegó el evangelio, cruzó el evangelio, y van a ser testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Y en el capítulo 8 llega a Samaria, llega a los gentiles. Esteban no tenía manera de saber esto.
Pero en la pluma de Lucas es importante plasmar, Dios siempre había tenido compasión y quería que llegara a los samaritanos. Estábamos orando hace rato por nuestra nación. ¿Y sabe qué texto se me vino a la mente? También del libro de los Hechos. Dice aquí: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Dios delimitó el tiempo y el espacio en el que cada uno de nosotros vive. ¿Se había puesto a pensar en eso? Dios delimitó, Dios dijo en qué época y en qué lugar tendríamos que vivir. Y yo sé que se nos enchina la piel con el son de la negra y el jarabe tapatío. Gloria al Señor por todo eso. Pero lo mejor de todo es que Dios nos puso en una época donde se puede conocer a Cristo. Hace 300 años, no. Y se puede predicar a Cristo. El tiempo de los samaritanos había llegado. El amor de Dios estaba a punto de revelarse a los samaritanos. E iba a llegar por vía de la persecución. Y si usted puso atención en el versículo 4 dice: y los que fueron esparcidos. Un montón de predicadores anónimos salieron de Jerusalén con el evangelio para llevarlo a otros lugares. Y se nos narra el de uno, de Felipe, porque fue a Samaria y tiene que ver con Hechos 1:8, en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Esteban no tenía manera de saber eso, pero Lucas ya lo sabía. Y dentro del discurso de Esteban relata: y él dijo, y nuestros ancestros fueron puestos sus restos allá. Ustedes han querido impedir el plan de Dios una y otra vez, pero Dios lo va a llevar a cabo de una manera o de la otra. Siempre lo ha hecho, siempre lo va a hacer. Yo me pregunto, ¿cuántos, Señor, cuántos pueblos ya les llegó la hora de escuchar el evangelio? ¿Cuántos pueblos de México su reloj está en cuenta regresiva y se están preparando los pies y las bocas que han de llevarles el evangelio? ¿Cuántos? ¿Cuántos padres, hermanos, amigos, primos, tíos, compañeros de trabajo, suegros, está a punto de llegarles el tiempo de escuchar el evangelio a través de usted, a través de mí? Dios de una u otra manera se va a abrir paso. Siempre lo ha hecho. Los hombres lo han querido frenar, no han podido. Han cortado gargantas, las siguen cortando. Esta semana cortaron otra, pero siempre sucede. Ese es uno que se vio en televisión, pero cada semana oramos por la iglesia perseguida. Siempre se ha querido apagar el fuego del evangelio pisoteándolo. Lo único que hacen es esparcirlo. Salen chispas por otros lados. Y a través de la lectura y la meditación de la palabra del Señor, yo espero que su corazón se encienda y diga: va, es mi turno, me toca a mí. Esteban dio testimonio cuando tenía que dar testimonio. Usted y yo, este es nuestro tiempo. Este es nuestro tiempo. Que el Señor nos bendiga en su cometido. Oremos. Señor, gracias por tu palabra que nos exige, Señor. Nos forza a unir, a atar cabitos,
poner un texto al lado del otro y ver a Cristo brillando, su obra, su evangelio, su mandato, su promesa, su plan y su futuro reino. Todo eso. Nuestro corazón siente cierto atractivo y cierto apego por las personas que tú has usado como Esteban. Pero en toda la historia y en todo lugar y en todo momento ha habido un solo héroe. Se llama Cristo Jesús. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor? Su cuenta regresiva esperando el evangelio está a punto de acabar. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor? Su tiempo de vivir y de hacer las cosas de este mundo está a punto de acabar y están por encontrarse contigo, nuestro gran Dios y tu Hijo Jesucristo, a través de nuestra predicación. Siempre va a haber quien quiera detener a tu pueblo, a tu iglesia, en la consecución de tus planes y tus propósitos, pero tú siempre vas a lograr lo que te has propuesto, Señor. Y nosotros simplemente tenemos el privilegio de ser parte, una parte de eso. Ayúdanos. Pero ya nos has dado todo, ya tenemos tu palabra, ya tenemos tu espíritu. Por tanto, id y haced discípulos. Permítenos no solamente predicar, sino discipular, hasta ver la vida rendida, transformada en aquellos que han escuchado tu evangelio. Esa labor larga, pero que requiere mucha paciencia y que logra cumplir el cometido de extender tu reino. Que revestidos del poder de tu Santo Espíritu, Señor, lo hagamos. Amén.